Bueno, vamos a dar inicio al mensaje el día de hoy. Le damos también la bienvenida a las personas que nos visitan a través de las redes sociales o que van a estar viendo este mensaje más adelante. Y el día de hoy vamos a estar hablando un tema hermoso, hermanos. Un tema hermoso. El Señor nos ha permitido, estoy segura, a cada uno de nosotros conocerle de algunas maneras, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de nuestro amado Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Se titula la prédica de hoy. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo en algún momento, tal vez algunos más o durante más tiempo, tal vez otros menos o tal vez apenas están empezando a conocer un poquito más. Sin embargo, creo que todos hemos en algún momento escuchado de su nombre. Sabemos que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que murió en esa cruz. Sabemos que resucitó al tercer día, pero yendo un poco más allá de ese conocimiento tal vez superficial que muchas veces tenemos de Jesús, queremos hoy entrar un poco más profundo en la persona de Jesús, pero en las facetas de Jesús, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra del Padre, que Él perdonó nuestros pecados, pero tal vez hay áreas en las que el Señor quiere revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que el desconocer nosotros esas facetas del Señor podría estarnos haciendo tropezar en algunas áreas de nuestra vida o no alcanzar promesas, bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces, vamos a estar hoy hablando acerca de algunas facetas de Jesús, como por ejemplo la palabra nos habla y Jesús mismo dijo de Él que Él es el pan de vida, dijo que Él es la luz del mundo, dijo que Él es la puerta, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el agua viva, que Él es el buen pastor, que Él es la vid verdadera. Él dio de sí mismo muchas descripciones. Sin embargo, tal vez no hemos entrado profundamente a ver qué implica el que Jesús sea la puerta, o por ejemplo, qué implica que Jesús sea el camino, la verdad y la vida. Tal vez tenemos un concepto superficial de esto. Hoy vamos a ver un poquito más en detalle estas facetas de Jesús. Les invito a que vengan al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos del 31 al 47. El Evangelio de Juan, capítulo 8, del 31 al 47. Leo para ustedes, dice, leo en la versión Reina Valera contemporánea. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto del Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham.
pero ahora intentan matarme, a mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad, tenemos un padre que es Dios. Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Aquí en este texto podemos ver varios aspectos. Un poco duro tal vez ver cómo el Señor les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y uno podría decir, ay Dios mío, ¿por qué el Señor se refería así tan duro? Sin embargo, no es que Jesús quería andar ofendiendo a la gente, no se trataba de eso. El Señor estaba hablando de la naturaleza que tenemos las personas porque nacimos en pecado, ¿verdad? Nacimos en una naturaleza pecaminosa. Y mientras nosotros caminemos sin acercarnos al Señor y sin permitir que Él venga a nuestra vida, pues seguimos siendo, teniendo esa naturaleza pecaminosa y seguimos teniendo influencia de lo que el enemigo trajo a nuestra vida. El enemigo viene a destruir, trae mentiras, trae confusión y trae muchas cosas que alejan a la gente del Señor, y el Señor lo que quiere en este día es para nosotros traer la verdad de su palabra, que es la que nos va a hacer libres, para que nosotros entonces no continuemos caminando en error, sino que vengamos a la luz del Señor. En este texto podemos ver 4 aspectos, 4 temas claves. Vamos a ver, acá está. Aquí tenemos 4 temas claves que destacamos de este texto que acabamos de leer. Uno es permanecer, otro es discípulo, otro es escuchar su palabra y otro es libertad. Si recordamos lo que estábamos leyendo en el texto, el Señor les dice, si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Si escuchan mi palabra, y después más adelante les dijo varias veces, mi palabra no ha hallado cabida en ustedes. Y si conocieren la verdad los hará libres. Entonces, hay una verdad para esta gente, a estos hombres a los que el Señor les estaba hablando en ese momento, también para nosotros hoy, que tenemos que ver, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del mensaje. Ahora, vamos a ver un poquito por qué el Señor les estaba hablando y a quiénes les estaba hablando en ese momento. Juan, que fue un discípulo de Jesús, él está ahí escribiendo y está transmitiendo una idea. Él se centra, principalmente el Evangelio de Juan se centra en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios. Juan da a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y él estaba hablando, ya sabemos, los evangelios no están escritos necesariamente en un orden cronológico, como fueron aconteciendo los hechos, porque pues eran demasiadas las cosas que Jesús hacía en un solo día, y la misma Biblia dice que sería imposible registrar todo lo que el Señor hizo. Imagínense todo lo que él pudo haber hecho durante 3 años que estuvo caminando sobre esta tierra, ejerciendo su ministerio, y no cabrían los libros, dice la palabra, para expresar lo que él hizo. Entonces, los evangelios no están escritos de manera cronológica. Sin embargo, aquí podemos ver en este capítulo, unos cuantos adelante y unos cuantos atrás, que Juan está hablando
de cómo Jesús interactúa con los judíos, y que había judíos que no creían en Jesús, que lo cuestionaban y lo juzgaban. Versículos antes está el texto cuando Juan narra acerca de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y ya sabemos que Jesús le dijo que ni la condena, que se fuere, que no pecara más. El Señor viene en este momento y está hablando con judíos, pero la palabra dice que estas personas con las que él estaba hablando habían creído en él, ¿verdad? Había un grupo de judíos que no había creído, que lo juzgaban a partir de pensamientos, de ideas ya preconcebidas, porque recordemos que muchos de los judíos eran conocedores de la ley. Muchos, los fariseos, por ejemplo, los escribas, ellos conocían de la ley y tenían una idea de cómo iba a ser el Mesías. Ellos se habían fabricado en su mente una idea de que el Mesías iba a venir, como la palabra dice, que iba a venir del linaje de David. Entonces ellos se imaginaban posiblemente que iba a ser un rey, que iba a venir todo extravagante, ¿verdad? Y entonces al ver al Mesías como era, para ellos no era aceptable. Ellos por eso no podían creer en él y no le recibían, aún viendo lo que el Señor ya estaba haciendo, porque ya él había hecho milagros, ya había hecho sanidades, señales y demás. Esto a nosotros también nos enseña que nuestro acercamiento a Jesús no debe ser a partir de ideas preconcebidas, a partir de conocimientos anteriores, a partir de lo que escuchamos solamente en la iglesia o en algún mensaje que se nos hable, sino que nuestro acercamiento a Jesús debe ser a partir de un corazón que necesita, que reconoce que necesita de Dios, ¿verdad? Y que está arrepentido. Así entonces le permitimos al Señor venir a nuestra vida y empezar a hacer la obra que solamente Él puede hacer en nuestro interior. Pero entonces resulta que aquí Jesús está hablando con personas que habían creído en Él. O sea, había un grupo de personas que sí querían caminar con Él y le creían, pero no le conocían. Esa es la diferencia. ¿Por qué razón? Porque tenían ideas o expectativas incompletas de Jesús. Entonces aquí vemos también que no es suficiente solamente con creer en Jesús o querer seguir a Jesús. Esa puede ser la primera etapa de una persona. Esa puede ser la primera etapa en la que nosotros creemos en Jesús para salvación, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que nos puede ayudar, hemos visto a Jesús involucrarse en nuestra vida en diferentes aspectos. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan ante el nombre de Jesús, creen en Él. Pero nosotros necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos conocer al Señor y caminar con Él. Esto nos lleva a un compromiso. ¿Qué es compromiso? Y bueno, podemos ilustrarlo a partir de dos ejemplos, como lo es un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Una pareja, pensemos en una pareja que está comprometida para casarse, que están ya en la etapa, que ya pasó como los primeros días en los que ya se estaban conociendo y que se gustaban y que todo lo demás, ya llegan a una parte donde hay ya está sobre la mesa las ideas que tienen, que quieren entrar en un pacto de matrimonio. ¿Qué pasa con estas personas? Tienen ambos un objetivo claro, ¿verdad? Que es unirse no solamente físicamente, sino que se tienen que unir en una fe, en un propósito, en criterios, en muchos aspectos para que el matrimonio pueda caminar. También conocen las responsabilidades que conlleva el matrimonio y ambos están dispuestos a asumirlas, ¿verdad? Y caminar en eso. Además, hay una razón muy fuerte que los une y que puede superar cualquier miedo, cualquier obstáculo, cualquier incertidumbre acerca del matrimonio, y es el amor que los une, ¿verdad? Y que por esas razones y muchas otras posiblemente estén decidiendo unir sus vidas en un compromiso.
un matrimonio no se conoce a cabalidad, nunca llegamos a conocernos, pero no es sino hasta que ya estamos puertas adentro del hogar, donde verdaderamente sale la persona que es, cómo es cuando está enojado, cómo reacciona ante la incertidumbre, cómo reacciona ante los problemas, ante la presión. Ya es una etapa muy diferente de cómo era cuando eran solamente novios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se van conociendo en las etapas del matrimonio a la hora que están conviviendo juntos. Al igual podemos ver el ejemplo de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los discípulos eran hombres normales, que trabajaban, que cada uno tenía sus ocupaciones. Cuando el Señor llega y los llama y les dice que lo sigan a Él, ellos dejan sus labores, empiezan a trabajar con Jesús, empiezan a seguirlo, empiezan a ver cómo actúa Él, cómo reacciona Él, cómo que un día oró, o que un día solamente dijo sé sano, que otro día le dijo tus pecados son perdonados, que otro día se apartaba a orar, que un día se presentaba a un lugar, que otro día se iba de un lugar. Ellos empezaron a ver cómo era Jesús y cómo caminaba, cómo desarrollaba su ministerio. Los discípulos no conocieron a Jesús desde el día 1, no podían decir Él es así, 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 porque todavía no habían caminado con Él. Entonces, ambos ejemplos nos permiten ver que la convivencia conlleva a una permanencia, nos lleva a una permanencia, ¿verdad? Entonces, en los matrimonios, lamentablemente hoy en día, es para muchas personas muy fácil cuando las cosas no salen bien y cuando a la primera hay situaciones, entonces se disuelve el matrimonio y cada quien por su lado. Quiere decir que ahí no había un compromiso, no había una convicción en los corazones de ambos, o tal vez en uno de los dos no, de permanecer hasta el final sin importar lo que pasara en el ínterin. Nosotros con el Señor tenemos la misma decisión frente a nosotros. Puede ser, como les decía al inicio, que ya nosotros conozcamos al Señor, puede ser que ya nosotros hayamos creído en Jesucristo para salvación, puede ser inclusive que hayamos conocido ciertas etapas o facetas del Señor. Sin embargo, en otras o desconocemos o no hemos permitido que haya en nosotros un compromiso tal para conocerle realmente como Él es. Porque Él no es solamente el Salvador, Él no es solamente el proveedor, Él no es solamente el que nos ayuda cuando estamos en una necesidad. Él es mucho más que eso. Y hoy quiero invitarles, hermanos, a que si ha habido en su corazón pensamientos, por ejemplo, de que, bueno, es que ya yo conozco a Dios y ya yo tengo tantos años en el Evangelio que ya yo estoy como en otra etapa. Quiero invitarles a que humildemente nosotros le pidamos al Señor que nos permita exponernos a Él, a la profundidad que hay en Jesucristo, que no nos acerquemos a Él a partir de ideas preconcebidas, a partir de lo que nos enseñaron en casa, de lo que en algún momento la religión nos enseñó, porque Jesús no es una religión. Él está vivo, Él es una persona y a través del Espíritu Santo Él quiere revelarse a nosotros, a través de su palabra Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces, si nosotros en algún momento hemos pensado que porque tenemos muchos años en el Señor o porque ya conocemos la Biblia, me sé un montón de versículos de memoria, entonces ya yo sé cómo es esto, la verdad es que a mí lo que me falta son otras cosas. Esto que estamos hablando hoy es de donde parte la vida exitosa en Dios del ser humano. Porque las personas allá afuera hablan mucho de éxito, hablan de que una persona exitosa es la que tiene tanto dinero en la cuenta bancaria, de que es la que tiene tantos atestados universitarios, etc. Eso en el Señor, pues eso es útil en algún momento, pero en Dios, hablando de nuestra relación con Dios, el éxito radica en que nosotros conozcamos a Cristo, en que nosotros permitamos que la persona de Jesucristo
entre a nosotros y permee absolutamente todo. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los demás, aún el amor por el prójimo. Y esto involucra el que nosotros también compartamos con otras personas del Señor. Entonces, hago este paréntesis aquí para invitarles a que si alguien está pensando, tal vez en este momento, que este es un mensaje más como para la gente que está empezando en el Señor, permítame invitarle a que usted valore nuevamente cómo está su caminar en el Señor a partir de lo que vamos a ver aquí en adelante. En esta pantalla estamos viendo que el compromiso conlleva 3 aspectos. Uno es permanencia, otro es conocer al Señor y otro es crecer. Y estos 3 van completamente engranados. Estos 3, uno lleva al otro, el otro lleva al otro, y entonces es como nosotros vamos creciendo espiritualmente, porque hay personas que se les habla de crecimiento espiritual y tal vez no saben exactamente por dónde se empieza, ¿verdad? O qué es lo que tengo que hacer yo para crecer espiritualmente. O bueno, yo conozco a Dios, pero sé y necesito más de Él. Entonces aquí vamos a ver cómo nosotros podemos acercarnos a Dios verdaderamente, genuinamente, cómo nosotros podemos conocerle a Él para crecimiento espiritual y para poder permanecer en el Señor. Nosotros aquí tenemos algunas de las facetas de Jesús, de lo que Él dijo de sí mismo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla muchísimo más del Señor. Nos habla no solo de lo que Él dijo de Él, sino de lo que el Padre dijo de Él y también de lo que sus discípulos y hombres que Dios usó también dijeron del Señor por revelación del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Ahí están algunas de las facetas de Jesús y también el respaldo bíblico para que ustedes lo puedan ver. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo que Él es el agua viva. Jesús dijo que Él es la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. En el tanto nosotros nos acerquemos más a Jesús, nosotros podremos conocer las facetas de Él y descubrir las riquezas que tenemos en Él. Hay una profundidad, hermanos, en conocer a Jesús como Él es, que nosotros aquí no lo vamos a lograr conocer completamente, porque es tanto y nuestra naturaleza y nuestra mentalidad es limitada como seres humanos. Pero en el tanto nosotros nos acerquemos más a Él, vamos a poder experimentar la verdad del Señor, la verdad de su palabra en nosotros, y vamos a poder caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Nosotros hablábamos de cuatro temas claves al inicio. Estábamos hablando de permanecer, estábamos hablando de discípulo, estábamos hablando de conocer la palabra y estábamos hablando de libertad. Podemos nosotros estarnos preguntando en este momento, bueno, ¿cómo hago yo para permanecer en Él? La razón que Jesús le dio a los discípulos, por la cual ellos no podían creer en Él, porque Él está hablando a la gente que había creído en Él, pero después Él les dice que les da la razón del por qué ellos no le aceptan a Él. Él les dice: porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Entonces, si nosotros permitimos que la palabra de Dios haya cabida en nosotros, ¿será que así nosotros podemos conocer al Señor? Claro que sí. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y no solamente escuchar, como dice la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, que nosotros permitamos que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde cae la semilla y da fruto, porque también el Señor en su palabra
dio una parábola muy hermosa acerca de la semilla, de los diferentes campos en los que esa semilla cae. Y cuando cae entre las piedras, cuando cae entre los espinos, cuando cae a la orilla del camino, no echa raíz, no da fruto. Pero cuando esa semilla, que es la palabra de Dios, cae en nuestro corazón, entonces esa semilla empieza a dar fruto. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque, como les decía antes, tal vez nosotros pensamos que por tener tantos años en el Evangelio ya podemos decir que conocemos a Dios y que ahora yo estoy en otra etapa, ahora yo solamente estoy en la etapa de servirle. Permítame recordarle, hermano, con todo el respeto y el amor, que para nosotros poder servir al Señor necesitamos exponernos a su palabra todos los días, para poder entonces saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si el Señor quiere que hagamos algo más, si es momento de hablar, si es momento de callar, si es momento de aconsejar, si es momento de orar. La exposición a la palabra del Señor, por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, siempre nos va a dar fruto, siempre va a hacer que nosotros crezcamos. Y aquí es donde se provoca esa sinergia entre permanecer en el Señor, conocerlo a Él y crecer. Nosotros estamos creciendo espiritualmente constantemente en el tanto nos mantengamos buscando la palabra del Señor, buscándola en oración. Una persona que pretenda crecer mucho espiritualmente o que pretenda servirle a Dios sin conocer a Dios, sin conocer la palabra del Señor, no va a dar fruto. Rápidamente los que sí conocen al Señor y los que sí escudriñan la palabra del Señor y en quienes está activo el Espíritu Santo trabajando, rápidamente van a poder discernir si una persona habita en la presencia de Dios o no. Si esta persona tal vez es muy elocuente, tal vez tiene mucha facilidad de palabra, dice cosas muy lindas, llega a las emociones de las personas, pero no hay testimonio del Espíritu Santo de que esa persona estuvo en la presencia de Dios buscando la dirección. Entonces, por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, por más Biblia que conozcamos, necesitamos humildemente reconocer al Señor en nuestra vida y nuestra dependencia de Él todos los días. Porque la palabra del Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Y a veces estos textos nosotros los interpretamos ya como para la gente que está empezando en el Señor o como para evangelizar y estas cosas. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz. Ella nos enseña constantemente. Yo le invito a usted a que haga un experimento, que busque un texto de la palabra del Señor y lo estudie hoy. Y dentro de unos 3 meses, si usted se mantiene en una continua búsqueda del Señor, vuelva a revisar ese texto dentro de unos 3 meses. Yo le aseguro que ese texto le vuelve a hablar, le vuelve a enseñar, le vuelve a corregir, porque esa es las funciones que tiene la palabra del Señor. En Timoteo, Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para quiénes? ¿Para los recién convertidos? No, para todos, para los hijos de Dios. Útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir y para instruir al hombre de Dios en justicia, dice la palabra, a fin de que sea preparado enteramente, perfecto para toda buena obra. Y por perfecto no quiere decir que no se vaya a equivocar, sino que esté dispuesto a seguir aprendiendo, dispuesto a reconocer su necesidad del Señor y volver. Entonces, si nosotros buscamos la palabra del Señor y si nosotros permitimos que esta palabra viva que salió de la boca de Dios entre en nuestro corazón, que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos redarguya, que esta palabra nos cambie la perspectiva y nos enseñe, mira, es que yo antes pensaba que esta situación yo la podía resolver de esta manera, o la verdad es que siempre he estado acostumbrado a hacerlo así, pero estoy viendo en la palabra de Dios que hay una mejor forma de hacerlo. ¿Cuál será mejor? Claramente la versión de Dios es mucho mejor que la versión que nosotros podamos tener de cualquier cosa. De nosotros, de nuestra forma de ver la Biblia, de cómo instruir a nuestros hijos, de cómo llevar el matrimonio, de todo. La versión de Dios es muchísimo mejor que la nuestra. Así que yo quiero invitarles, como parte de este mensaje, a permitir que la palabra del Señor haya cabida en nosotros para que entonces no nos pase lo que el Señor le dijo a estos hombres, que muy fuerte lo que el Señor les dijo.
Les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque él habla mentiras, porque él es padre de mentiras, porque él miente desde el inicio. Es un engañador. Y si nosotros nos mantenemos en la palabra del Señor y permitimos que ella nos llene, nos enseñe, nos transforme, entonces vamos a poder discernir cuándo viene la mentira del enemigo. Vamos a poder discernir cuándo el enemigo está trabajando en nuestra familia. Vamos a poder discernir cuándo aún nuestro corazón se está alineando, nuestras emociones están floreciendo demasiado y se nos está olvidando las promesas de Dios. Ahí es, en la palabra del Señor, en el secreto con Él, en la oración, en la búsqueda continua de la presencia del Señor, es donde nosotros somos constantemente puestos al hilo, ¿verdad? Como cuando uno le tiene que actualizar el software la versión al teléfono o a la computadora, estamos siendo actualizados constantemente. Si nosotros no nos mantenemos en la presencia del Señor, en la palabra del Señor y en una comunión con Él, nos desactualizamos. Entonces necesitamos estar ahí, pegados al Señor. En el versículo, quiero que retomemos un poquito, el versículo 36, el 43 y el 47. Y veamos la importancia entonces de que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Jesús les dijo: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres, dice el 36 y el 37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Dice en el 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y otra vez les dice en el 47, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Él les estaba hablando esto a estos hombres judíos. Y se los dice en 3 ocasiones que la palabra de Dios no está en ellos. Entonces, la palabra del Señor, de Pablo habla en la carta a los Colosenses y dice que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Entonces, como decíamos, conocer la palabra del Señor nos hace sabios, porque la palabra dice que Él hace sabio al sencillo. ¿Cómo? Cuando se acerca a Él. ¿Cómo? Cuando lo busca, cuando entiende que necesita del Señor, y ese es el primer paso, reconocer que necesitamos del Señor. También conocer la palabra del Señor nos ayuda a orar con el entendimiento, porque ya sabemos, orar no es solamente empezar a decir un montón de cosas y orar por lo que uno quiere y por lo que se acordó en ese momento. Orar con el entendimiento es orar en el Espíritu, orar con la dirección del Espíritu Santo, y el conocer la palabra del Señor nos ayuda entonces a nosotros a orar con el entendimiento, porque entonces la palabra nos enseña, la palabra nos muestra, y Jesucristo mismo dio un ejemplo de cómo orar, de cómo acercarnos al Padre, de cómo presentarnos constantemente en oración. Saber qué tiene Dios o qué está diciendo el cielo para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros negocios, para la iglesia. También el conocer la palabra del Señor nos permite esto. ¿Saben qué también nos permite el conocer la palabra del Señor? Defender nuestra fe ante las falsas doctrinas. Porque, hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y hoy, más que nunca, el enemigo se ha levantado, como está escrito, que se iba a levantar y iba a venir a confundir aún a los escogidos. Y hoy en día basta con interactuar un poquito con gente que no conoce del Señor para darnos cuenta que hay personas tan confundidas por el enemigo y por las falsas doctrinas que usan la misma Biblia para respaldar sus argumentos, pero como no conocen verdaderamente la palabra de Dios, solamente usan frases o versículos aislados de la Biblia para respaldar su argumento. Nosotros sabemos que la palabra del Señor se interpreta a sí misma, y porque entonces tenemos que encontrar, si encontramos un pasaje que nos dice algo, necesitamos ver que ese pasaje, cuál es el contexto en el que está,
qué más dice, cuáles son las referencias de ese pasaje, porque la misma palabra del Señor se interpreta ella misma. Nosotros no podemos darle una interpretación propia. Y hoy en día hay tantas personas que usan la misma palabra de Dios para confundir, están confundidos ellos y para confundir a los demás. En el tanto nosotros conozcamos la palabra del Señor, podemos defender nuestra fe, podemos estar firmes, podemos ayudar a las personas que están siendo confundidas por el enemigo con la misma palabra de Dios, y también podemos orar por esas personas. Es una labor muy importante, hermanos, el conocer la palabra del Señor. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, oraremos como lo hizo Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Escrito está. Él no oró declarando cosas que se le ocurrían en ese momento emocionalmente. Él oró, escrito está. ¿Dónde? En la palabra del Señor. ¿Cuál? La que estaba escrita en ese momento, que era la ley y los profetas. Era lo que ellos tenían en ese momento como palabra. Hoy nosotros tenemos toda la escritura en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y toda la escritura para nosotros es útil. Aun cuando ese texto de que toda la escritura es inspirada por Dios, cuando Pablo escribió eso, él estaba hablando del Antiguo Pacto, porque era lo que estaba escrito en ese momento. Sin embargo, ya nosotros hoy tenemos toda la palabra de Dios escrita, los evangelios, la obra de Cristo y hasta el Apocalipsis, que fue lo que cerró la Biblia. Sin embargo, cuando nosotros leemos del Antiguo Pacto y leemos del Nuevo Pacto, podemos ver la riqueza que hay ahí, cómo nos muestra la vida de Jesús desde el inicio hasta el final. Se nos muestra a Cristo en toda la Escritura. ¿Qué estamos hablando nosotros aquí? El Señor dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Lo que salió de su boca para la iglesia, para sus hijos. ¿Cómo nosotros entonces podemos conocer al Señor y permanecer en Él? Conociendo la palabra del Señor, acercándonos a Él, permaneciendo ahí. Ese es el compromiso que nosotros debemos tener. ¿Con quién? ¿Con los pastores? No. Con mi familia, porque están viendo lo que yo hago, y ahora que todos estamos en la casa, entonces se dan cuenta si oro o no oro, o si leo la Biblia o no leo la Biblia. Hermanos, esto es algo más allá de algo físico, algo que se pueda ver. Es algo en el espíritu, que si nosotros verdaderamente queremos conocer al Señor, necesitamos exponernos a Él, a querer agradarle a Él, y que Él sea el que nos ponga en nosotros, la Biblia dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer, por lo que es su perfecta voluntad. Entonces, vemos estas facetas de Jesús, que Él es la luz del mundo, que Él es el agua viva, pero ¿qué representa eso para nosotros? O sea, ¿qué dice la Biblia de cómo puedo entender yo, o aquí le hablo a las personas que tal vez tienen poquito tiempo de caminar con el Señor, o que no han logrado entender cómo buscar en la palabra del Señor? ¿Qué dice Jesús? Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es la luz? La luz dice, si nosotros en lo natural nosotros llegamos a nuestra casa en la noche después de haber estado fuera todo el día y está todas las luces apagadas, si nosotros encendemos una luz, alumbra y podemos ver por dónde caminar, podemos ver lo que está en desorden, podemos ver si hay algún objeto atravesado para que no nos caigamos. Esa labor de traer la luz a nuestra vida la tiene Jesucristo. Jesús es la luz que alumbra nuestra vida, que no solamente la parte romántica de que Él es la luz y yo camino en la luz. Hermanos, la luz desplaza las tinieblas. Si hay tinieblas en nosotros, en alguna área de nuestra vida, el conocer a Jesús va a desplazar esas tinieblas que hay en nosotros. El Señor les dijo en ese texto que les hablaba del pecado. En nosotros hay pecado porque estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero en el tanto nosotros nos acerquemos al Señor, las tinieblas
que son representadas por el pecado, se van quitando, se van desplazando. Entonces, la verdad de la palabra de Dios va haciendo que ese pecado que antes nos dominaba, ya ahora nosotros tengamos dominio propio. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que no somos esclavos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces nosotros podemos entender que cuando viene el acusador, que cuando viene el enemigo a recordarnos que antes nosotros caminábamos en tal cosa, o que antes pecábamos de tal manera, nosotros le recordemos al enemigo: escrito está, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo vino a iluminar las áreas más oscuras de mi vida, y ya yo no tengo por qué caminar en pecado. Que Jesucristo es el agua viva, el agua que limpia, el agua que purifica. Jesucristo es la puerta para la salvación. Para nosotros, ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, claro, amén, qué lindo, bendición es tener eso en nuestra vida. Pero ¿y los que no? Los que todavía están lejos del Señor y no le han conocido, o tal vez le conocieron y se apartaron, o están caminando un poquito lejos del Señor en este momento, les recuerdo que Jesucristo es la puerta. Él es y está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que pasemos por esa puerta hacia el reino de Dios, donde tenemos la salvación y la vida eterna aseguradas en Él, permaneciendo en Él. Jesucristo dijo que Él es el pan de vida. ¿Qué hizo el Señor desde el inicio? Cuando proveyó para el pueblo de Israel el pan, Él venía representando desde ahí lo que Él es para nosotros, ese alimento, eso que nos mantiene vivos, eso que nos mantiene con una perspectiva amplia de Jesucristo y de el alimento espiritual que nosotros necesitamos para crecer, es Él. Él es el único camino al Padre. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Y hoy yo quiero invitarles a las personas que tal vez han tenido un poco de confusión en cuanto a cómo acercarse a Jesús. Él está dispuesto a recibirnos a todos nosotros, a los que no le conocen y a los que ya le conocemos, pero necesitamos de Él todos los días. Él es el único camino al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No hay a quien más nosotros podamos pedirle, es a Jesucristo. No hay otra persona que pueda interceder delante del Padre por nosotros, es Jesucristo. Él lo dijo, está escrito en la palabra del Señor y está respaldado por la misma palabra del Señor. Entonces, veamos cómo el conocer las facetas de Jesús nos ayuda a conocerlo a Él en el concepto amplio de lo que es Jesús. Ahora, esto es lo que Él dijo de sí mismo, pero no se queda ahí. Jesucristo dijo esto mientras Él caminó por esta tierra, durante la ejecución de su ministerio. Pero Jesús, después de que Él resucitó al tercer día, dice la palabra que Él ascendió a los cielos y Él fue glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Él venció a la muerte. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Podemos nosotros ver que Jesús es mucho más de lo que nosotros tal vez hemos creído, o las personas que tienen muchos años en el Evangelio, el hablar de Jesús ya les es tan natural, tan fácil y tan de costumbre, que tal vez no nos detenemos a ver que la persona de Jesús para nosotros ya no es para los judíos que estaban con Él en ese momento, ya no es para los discípulos que estaban caminando con Él en ese momento. Para nosotros hoy, que tenemos al Espíritu Santo, es muchísimo más amplio y profundo. Entonces, si tal vez puede ser que haya personas que solamente se hayan enamorado de unas facetas de Jesús, como por ejemplo del Salvador, o como por ejemplo de Jesús el proveedor, Jesús el que me ayuda cuando estoy en una necesidad. Pero Jesús es mucho más que eso. Y hoy les invito a que nosotros conozcamos a Jesús, nos acerquemos a su palabra, nos acerquemos a Él, porque como les decía,
Antes, cuando Jesús estaba hablando esto con este pueblo, ellos no tenían al Espíritu Santo. No les había sido revelado verdaderamente la profundidad del Cristo que nosotros tenemos hoy a través del Espíritu Santo. Si nosotros nos acercamos a su palabra, entonces se cumple esto que el Señor les dijo a ellos en ese texto. Jesús les dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es nuestro libertador. Jesús es el único que puede a nosotros sacarnos de una condición de esclavitud, de pecado, una condición de tristeza. Hay personas que están en la iglesia, que se congregan y que escuchan del Señor y que levantan las manos o que tal vez oran y creen que ya tienen una relación con Dios completa, pero no se han percatado tal vez que hay depresión, que hay temor en su vida, que ante ciertas circunstancias reaccionan con miedo, reaccionan con ira, reaccionan de diferentes formas que no es exactamente lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque tal vez no conocemos la palabra de Dios en lo amplio de ella. Entonces, si nosotros sabemos que Jesucristo, cuando venció la muerte, venció al enemigo, nos dio también autoridad a nosotros como sus hijos y como su iglesia, en el tanto nosotros conozcamos la palabra del Señor, nosotros vamos a poder caminar en esa autoridad que el Señor dio para nosotros. Nosotros no podemos, no es correcto que nosotros empecemos a orar y a reprender a todos los demonios y hacer como decimos, un espolvorín, si no sabemos qué dice la palabra del Señor. Y les voy a poner un ejemplo. Hay personas que tal vez estaban caminando atados a un pecado y se ora, el Señor liberta a esas personas, pero esas personas vuelven a caer. Si estas personas vuelven a caer y vuelven a abrir puertas conscientemente a ese pecado y lo que hacen es ponerse a reprender al enemigo, no hay una congruencia, porque el Señor nos enseña que el hombre fuerte se sale, pero él va y busca siete como él o peores, y vuelve a ver si la casa está ordenada y está llena. ¿Llena de qué? De la palabra del Señor, llena del Espíritu Santo, llena de comunión con el Señor, llena de santidad. Y si la persona no cumple con esto de estar en la presencia del Señor, de estar en santidad, de volver a buscar la palabra, entonces el enemigo lo ve y él viene y dice que el estado postrer es peor. Entonces, conocer estas verdades de la palabra del Señor nos permite a nosotros caminar en la verdad de Jesucristo, la verdad que nos hace libres. Este pasaje es muy utilizado por la iglesia y por las personas cristianas, y a veces desconocemos la profundidad que tiene esto. Yo les invito a conocer la palabra del Señor, les invito a tomarse un espacio diario para escudriñar la palabra del Señor. No es leer por encimita, ay, qué lindo esto, lo voy a subrayar. Podemos hacerlo, pero oremos para que el Espíritu Santo nos revele la verdad que está ahí, de lo que estamos leyendo, cómo aplica eso para nosotros. Cómo nosotros podemos entonces permitir que esa verdad que estamos leyendo transforme nuestra condición y nos saque de una condición de pecado, de tristeza, de desesperación, de miedo, de maledicencia, de tantas cosas que hay en nuestra vida, a dar el fruto del Espíritu, a una vida que se parezca a Cristo, una vida que se esfuerce constantemente por agradar al Señor y por caminar como Él caminó. Quiero abrir la invitación en este momento a las personas que nos pueden estar escuchando y que no han tenido un acercamiento a Jesucristo, a su palabra, a la verdad y la riqueza que hay en conocer la palabra de Dios. Si usted se incorporó recientemente a
al mensaje, estamos hablando de quién es Jesús. Y hoy estamos presentando algunas de las facetas de Jesús. Y una de ellas, de la que quiero hablar en este momento, es de el Salvador, nuestro Redentor. Él, ese hombre maravilloso que dio su vida por nosotros, que derramó hasta la última gota de sangre por amor a la humanidad. Le invito a que, si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, pueda hacer una oración con nosotros hoy y pueda entregarle su vida a Cristo, pueda decirle: Señor, ven a ser el Señor de mi vida, ven a morar en mi corazón. Quiero tener la seguridad de la salvación, que si yo muero hoy, o que si tú vienes por tu iglesia hoy, yo pueda estar seguro o segura de que me voy con Cristo y iré a una eternidad con el Señor, y no a una eternidad de tormento. Vamos a orar. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, a que oremos los que ya conocemos del Señor. Oremos por las personas que puedan estar en este momento necesitadas del Señor y que vayan a hacer esta oración. Vamos a orar. Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy y reconozco mi necesidad de Cristo. Reconozco que te necesito, que soy pecador, pecadora. Reconozco que he caminado lejos de ti. Y reconozco, Señor, que mi vida hasta aquí he tratado de llevarla a mi manera, pero que sé que tú tienes una mejor versión para mi vida. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón y quiero pedirte que vengas a morar a este corazón que está necesitado de ti. Perdona mis pecados, límpiame y que mi nombre sea inscrito en ese libro de la vida, Señor. Te pido que no borres mi nombre de ese libro, sino que yo pueda a partir de hoy caminar contigo y a la manera que tú quieres. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles también a ustedes que tal vez alguna persona ha estado caminando lejos del Señor o ha estado un poquito enojada con Dios. El Señor me hablaba en estos días y me mostraba en un sueño condiciones de diferentes personas, pero una de ellas el Señor me mostraba que hay personas que durante muchos años han caminado con el Señor y conocen de Él, inclusive le han servido, pero que están enojados con Dios por diferentes motivos. Y entonces el enemigo, muy convenientemente, ha tenido a estas personas en un estado neutro. Es un estado en el que ni se acercan demasiado a Dios, pero tampoco se alejan tanto. Un estado conveniente para el enemigo, pero muy peligroso. Porque la palabra del Señor nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y ese estado neutro hace que las personas se aparten de la verdad del Señor y estén completamente vulnerables ante el mundo, ante las acechanzas del enemigo, ante tomar malas decisiones. Y hay posiblemente el enemigo del otro lado también haciendo, como decimos nosotros, haciendo coros y trabajando fuertemente para que esa persona esté confundida, para que esa persona esté enojada con Dios, para que esa persona se mantenga aislada de la iglesia inclusive. Y el Señor me mostraba cómo el enemigo está en este tiempo confundiendo a las personas para que no se acerquen a Dios como tiene que ser, y así estén más fácil como presa para Él de llevárselos al mundo. Quiero invitarles a que ahora nosotros hagamos una oración para ponernos a cuentas con el Señor y preguntarnos cómo está nuestro compromiso con Dios, cómo está
nuestra permanencia en Dios. Tenemos una permanencia, hay un compromiso, estamos creciendo, le estamos conociendo, hemos permitido que su palabra llegue a donde tiene que llegar, o sencillamente preferimos mantenernos un poquito al margen porque tal vez hay áreas en el corazón que no nos conviene mucho que esa luz de Cristo alumbre. Hoy les recuerdo, mis hermanos, con todo el amor, que estamos viviendo los últimos tiempos y no hay tiempo que perder. No podemos jugar con esto, no podemos decir mañana yo me arrepentiré, mañana veré qué hago. Yo sé que Dios tiene algo para mí y cuando llegue el tiempo yo veré qué hago. Necesitamos estar seguros de la salvación porque Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Y no solo por nosotros, porque allá afuera hay muchas personas que nos están viendo, hay muchas personas que necesitan de Cristo, hay muchas personas que están sedientas del Señor. Y tanto lo que nosotros les hablemos como el testimonio que nosotros le demos a las personas hará que esas personas puedan abrir su corazón al Dios vivo que usted y yo predicamos. Así que ya para ir cerrando, vamos a hacer una oración para ponernos a cuentas con el Señor, para pedirle al Señor perdón si hemos estado caminando a medias, si hemos estado caminando de alguna manera neutral, si hemos estado enojados con el Señor, si hay reproches en nuestro corazón porque Dios no nos ha cumplido promesas, o porque ya se pasó el tiempo, o porque las cosas no están saliendo como yo espero. Pongámonos a cuentas con el Señor y permitámosle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque nos enseñas que es contigo y a tu manera como nosotros verdaderamente podemos caminar bien y ser exitosos en esta tierra, Señor. Es contigo y es a tu manera, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Si nosotros hemos caminado lejos de ti, si hemos estado enojados contigo, perdónenos, Señor, si de alguna manera hemos permitido que las mentiras del enemigo hayan cabida en nuestro corazón y han desplazado la verdad de tu palabra. Queremos pedirte perdón y queremos pedirte, Señor, que nos limpies. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos escudriñe, que tu Espíritu Santo traiga nuevamente esa verdad a nuestro corazón, que es la única que nos puede ayudar a permanecer firmes, Señor. Oro por todas aquellas personas que durante este tiempo, Señor, se han sentido débiles, ha claudicado su fe, aquellas personas, Señor, que tal vez han abierto sus oídos a los susurros del enemigo, donde les dice que busquen una mejor forma de hacer las cosas porque ya a la manera de Dios no está funcionando. Hoy, Señor, yo te pido que tú hables a los corazones de estas personas, que tú les fortalezcas en su espíritu, que tú les recuerdes, Señor, que tú eres un Dios celoso, que tú no estás dispuesto, Señor, a compartirnos con nadie, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos en santidad como tú eres 3 veces santo, Señor. Oro por que tengas misericordia, Señor, para estas personas que te necesitan, estas personas, Señor, que durante tiempo han caminado lejos de ti o han caminado, Señor, aceptando un estilo de vida que no se parece al que tú diseñaste para tus hijos, Señor. Oro para que les redarguya tu Espíritu Santo y para que traigan nuevamente, Señor, el querer como el hacer por buscarte, por acercarse a ti. En el nombre de Jesús oro, Señor. Oramos como iglesia. Extendemos esta oración, Señor, a todos aquellos, aún fuera de esta iglesia, Señor, pero que están allá afuera y que te necesitan, para que nos uses, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu verdad, para que esta verdad nos haga libres, Señor. Oramos para que la transformación que solamente ocurre a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, toque las vidas de nuestras familias. Extendemos esta oración y, hermano, le invito a orar en este momento por su familia. Extendemos esta oración, Señor, a aquellos de nuestra familia que no te conocen, para que vengan al arrepentimiento, para que tu Espíritu Santo les toque, Señor,
y para que nos uses a nosotros para llevar esta verdad del Evangelio, Señor, que transforma primero nuestra vida y también la de aquellos que te necesitan. Señor, perdónanos si nos hemos avergonzado del Evangelio en algún momento, si hemos preferido decir o ni siquiera decir si somos cristianos o no. Perdónanos, Señor, porque nosotros nos debemos a ti, porque debemos honrarte a ti, y tu palabra dice, Señor, que tú honras a los que te honran. Hoy, Señor, quiero pedirte que tú pongas en cada uno de mis hermanos y en mi persona, Señor, ese deseo por honrarte a ti primeramente, sin importar lo que digan los demás, sin importar, Señor, la reputación que tenga el mundo, Señor, de nosotros, o las ideas que tengan de nosotros, que nosotros nos esforcemos por agradarte a ti primeramente, Señor. En el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu misericordia, Señor, porque es nueva esta mañana y porque nos recuerdas una vez más que tú estás con nosotros, porque nos recuerdas, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Quiero darte gracias y alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Jesucristo, porque tú eres nuestro Señor, Señor, porque nosotros decimos tantas veces, Señor, Señor. La palabra dice que el siervo hace lo que dice su Señor, y nosotros queremos hacer lo que tú quieres que hagamos, que es vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, y gracias por recordarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo una vez más, la necesidad que tenemos de ti, la dependencia de ti, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.